Queremos preguntarnos y averiguar en esta tarde quién es el que tiene el control de nuestra vida. Recuerdo hace ya un buen número de años, venía manejando con mi familia, estábamos saliendo de Arizona y entrando a California, era de noche, y de pronto en una curva en bajada, el carro empezó a moverse así y no estaba haciendo lo que yo quería que hiciera el carro. Qué sensación más horrible, ¿no? Cuando pierdes el control. No nos gusta perder el control. El carro terminó dando vueltas así, nos fuimos en la cuneta en medio, ahí dio vueltas el carro así. Algunos de ustedes tal vez recuerdan ese accidente que tuvimos. Gracias a Dios no hubo ningún herido grave, ¿verdad? Un que otro cortadita. Pero hermanos, no queremos, nadie, ninguno de nosotros, ningún ser humano quiere perder el control. Y de eso queremos hablar en esta tarde, porque alguien tiene que tener el control. Y la pregunta en esta tarde es: ¿quién tiene el control de nuestra vida? Voy a leer tres citas bíblicas: Hebreos capítulo 2, Romanos capítulo 4 y Gálatas capítulo 3. Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. O sea, en este pasaje, hermanos, está hablando de que la gente está bajo el imperio de la muerte. Esto es, bajo el imperio del diablo, es lo que dice aquí. Pero el Señor socorrió a la humanidad. No socorrió a los ángeles, dice el verso 16, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y eso es importante para esta tarde entenderlo. Romanos capítulo 4, verso 11. Ahora hablando de Abraham, porque el Señor socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces Romanos 4:11 dice que Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La promesa realizada mediante la fe, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y por último, Gálatas 3, verso 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén. Entonces, en resumen, digamos, de estos versos, el hombre por el pecado se vendió a la esclavitud bajo Satanás, bajo el imperio de la muerte. Eso sucedió en Edén hasta el día de hoy.
Entonces el Señor, para librar al hombre de esa esclavitud, envió a su Hijo Jesucristo para sacar al hombre de esa esclavitud. Pero el Señor decidió hacerlo a través de la descendencia de Abraham. Es lo que dice aquí. Amén. Hace como tal vez 500 años, no muy lejos, 500 años, ¿verdad? Los astrónomos y ellos creían que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba alrededor de la Tierra. El Sol, la Luna, todo el universo giraba alrededor de la Tierra. Hasta que empezaron a darse cuenta, ya con nuevos telescopios y todo, de que no era así. Pero tristemente, hoy en día, año 2020, ¿verdad?, todavía hay gente, no que creen que la Tierra es el centro del universo, sino creen que ellos son el centro. Tal vez no del universo, pero ellos creen que ellos son el centro de todo y que todo está girando a su alrededor y que ellos tienen el control de todas las cosas, de su vida, de su familia, de su trabajo, sus planes, sus entretenimientos, todo lo tienen así y ellos lo manejan. Mucha gente vive de esa manera, se imaginan que son así. Pero hermanos, leímos aquí en Hebreos en el capítulo 2 que sin Dios el hombre está bajo la servidumbre, está en esclavitud en el reino, en el imperio. Es como dice, usa esa palabra en este pasaje de Hebreos, imperio de la muerte. Amén. Pero hay algo, hermanos, que muchos cristianos han pasado por alto, y es algo que queremos ver en esta tarde, lo que leímos allí en Hebreos, que el Señor va a sacar del imperio de la muerte aquellos que están ahí esclavos, pero los va a sacar para meterlos, para hacerlos parte de la descendencia de Abraham. Nadie va a salvarse, nadie va a librarse del imperio de la muerte si no entra a formar parte de la familia de Abraham. Es lo que se refiere a la descendencia de Abraham, ¿verdad? Su familia, aquella familia enorme, porque el Señor le dijo a Abraham que viera las estrellas de los cielos y las podía contar, que así sería su descendencia. Una familia enorme, ¿no? Grande, como la arena del mar. Pero si no entras tú y yo a participar, a ser parte de esa familia, ¿dónde estamos? ¿Estamos en el reino de las tinieblas todavía? ¿O estamos en la familia de Abraham? Pues no podemos estar en medio. Es algo que en esta tarde tiene que quedar claro en nuestros corazones. No hay un punto intermedio. Y esta familia de Abraham, hermanos, es tremendo, porque tanto gente de afuera puede entrar a esa familia, como Ruth. ¿Recuerdan? Ruth era moabita, pero a ella Dios le dio la gracia de entrar y formar parte de la familia de Abraham. Es más, a través de Ruth nació el rey David, y muchos años más adelante, de esa misma descendencia de Ruth nació Jesús de María, ¿no? Pero también de esa familia vemos en la Biblia que también hay quienes han estado en la familia y han sido sacados de allí. O sea que no es algo que ya entraste y ya estuvo, ¿verdad? No, también hay el peligro de que seas expulsado de esa familia, como el caso de Esaú, ¿verdad? Esaú era de la descendencia de Abraham, pero Esaú fue sacado. Esaú no va a heredar, hermanos. Amén. Entonces, ¿quiénes son esas personas?
son aquellos que dice aquí en Romanos, siguen las pisadas de Abraham, y en Gálatas leímos que son de la fe, como Abraham tuvo fe. Pero pensemos entonces, ¿qué fue lo que hizo Abraham? ¿Qué es lo que creyó Abraham? ¿Cuáles fueron sus pisadas? Porque de eso se trata, ¿no? Si yo voy a ser de la descendencia de Abraham, tengo que ser de aquellos que siguen sus pisadas y tienen su fe. La fe de Abraham es de lo que estamos queriendo enfocar en esta hora, hermanos. Bueno, Abraham, sabemos que él era un gentil, vivía en Caldea, era un caldeo, pero estando ahí, él, como cualquier persona normal, digámoslo, tenía a su esposa, su casa, seguramente sus tierras, tal vez ganado, siembras, negocios, amigos, su familia, sus planes, y tal vez hasta le gustaba jugar fútbol, ¿verdad? No sé. Pero él tenía todo lo que nosotros llamamos su vida. Y cada uno de nosotros tenemos lo que podrías tú decir, esa es mi vida, ¿verdad? Pero vino Dios y se le revela a Abraham y le habla y le dice una cosa muy sencilla, que hasta el día de hoy es lo que Dios sigue diciéndole a aquellos que están bajo la servidumbre del imperio de la muerte. ¿Y qué es? Cuando Dios llega a alguien ahí, le dice, sígueme, deja todo aquí y sígueme. Y le dijo, deja todo, sígueme y yo te voy a decir a dónde. O sea, Dios no le dio a Abraham todo el plan, sino que Abraham obedeció. Esa es la fe de Abraham, ¿verdad? Porque le creyó a Dios y lo hizo. Él abandonó todo. Abandonó su casa, abandonó sus terrenos, todo lo que pudo abandonar, y salió. ¿A dónde, hermanos? Desde ese día en adelante, Dios vino a ser para Abraham como lo es el sol para la tierra. Él es el sol de justicia, dice la Escritura, ¿no? Sí sabemos eso, ¿no, hermanos? Desde que Abraham deja todo y sale como un paso al aire, ¿no? Porque el Señor le dice, vea a donde yo voy a decirte. Abraham sale al desierto con su esposa, con las cosas que le iban a servir, pues, en el camino, pero como un paso al aire. Pero no iba solo. Él estaba, en figura es lo que estamos viéndolo, o de una forma muy literal, ¿verdad? Él estaba saliendo de debajo de la servidumbre del imperio de la muerte a ponerse bajo la cobertura, la atracción, la autoridad del sol de justicia. De ahí en adelante la vida de Abraham empezó a girar alrededor de ese sol de justicia. Por eso es que es bien significativo lo que dice ahí en Hebreos, que son los que siguen las pisadas de Abraham. Pensemos, hermanos, ¿cuáles fueron las pisadas de Abraham? Hermano, desde que Abraham decidió seguir al Señor, sin saber a dónde iba, cada paso que él daba era el resultado de haber obedecido una palabra de Dios, la dirección de Dios. La vida de Abraham cambió totalmente, hermanos. Ya no era aquel Abraham que tenía control de sus negocios, tenía control de su familia, de sus amigos. No, ahora Abraham dependía de Dios. Podemos ver que este planeta Tierra no podría sobrevivir mucho tiempo, quizás horas o minutos, no sé, sin el sol. ¿Usted lo ha pensado o no? Que digamos sin el sol.
esta tierra, hermanos, no sobreviviría si la luna, que es tan pequeña, ¿verdad? Si la luna se acercara a la tierra un par de metros de distancia. Yo no tengo los datos, pero creo que no son ni metros, creo que son pulgadas. Pero si la luna se acercara a este planeta 2 metros, ¿qué es 2 metros, hermanos? Una distancia muy corta. En ese instante el mar empezaría como loco a salirse por todos sus límites, inundando todo. ¿Sabíamos eso o no? ¿Por qué cree usted que en el mar hay marea alta y marea baja? Marea alta cuando la luna está más cerca de la tierra. Cuando la luna se aleja, marea baja. Cuando hay luna llena, muchas mujeres dan a luz, porque la atracción de la luna tiene mucho que ver. Este mundo sin el sol no sobreviviría mucho, apenas, tal vez minutos, segundos, no lo sé. Lo mismo es nuestra vida espiritual, y es de lo que en esta tarde queremos ver, porque yo creo que muchos cristianos no han captado esta verdad y viven su vida espiritual, su vida la viven como que fueran estrellas errantes en el universo. Estrellas que van ahí, no tienen control. Una estrella errante podríamos decir que no tiene control, ¿verdad? Un asteroide que viene, a veces vienen sin control y se estrellan en la atmósfera de la Tierra, ¿verdad? Eso sucede todos los días. Todos los días hay partículas que van ahí errantes en el universo y de pronto se estrellan en la atmósfera de este planeta y desaparecen. Algunos asteroides más grandes logran cruzar la atmósfera, pero terminan explotando aquí en la Tierra, ¿no? Hay cristianos así, porque según ellos están en la libertad que Dios les dio. Y eso es lo que quiero hablar esta tarde, hermanos. Dios nos libertó de la servidumbre de el imperio de la muerte, de Satanás, de Faraón, pero no para que saliéramos ahora aquí, ¡ay, soy libre! Y viven, como dice la Biblia, que usan la gracia de Dios para libertinaje. Es lo que dice la Escritura. En otras palabras, fueron librados, pero ahora ellos creen que ahora tienen libertad de hacer lo que les da la gana, ir donde quieren. Y cuando se les atraviesa algo difícil, buscan a Dios. Amén. Van a la iglesia media vez, no se les atraviese nada de su vida. Quiero enfatizar eso, hermanos, porque ellos ahora son cristianos en su corazón, ellos creen que son cristianos, pero ellos quieren seguir teniendo el control de como antes. Su casa, sus amigos, su familia, sus negocios, sus planes. Y ahora ya tengo a Dios también, qué lindo, ya tengo a Dios en mi vida. Y también tengo la iglesia en mi vida, qué lindo. Pero hoy no voy a poder ir a la iglesia porque es que se me atravesó esta otra cosita que tenía que hacer. Ahora tenía ya planificado esto, no puedo ir a la iglesia. Eso no me suena a mí como alguien como Abraham, ¿verdad? Tengamos cuidado, hermanos, porque si no estamos bajo el control de Dios en nuestra vida, si Dios no tiene el control de nuestras vidas, nos estamos poniendo bajo la influencia del imperio de la muerte. Y el imperio de la muerte es enorme, pues. El
el principal gobernante ahí, el rey de ese imperio, Satanás. Pero ya vimos la vez pasada algo. Él tiene gobernadores, tiene huestes en los aires, príncipes en los aires, hasta llegar al último de sus demonios, ¿verdad? Y cuando tú no estás bajo como la tierra, ¿verdad?, que gira alrededor del sol, y la tierra depende del sol, depende del calor del sol, depende de la atracción que el sol hace sobre la tierra, para que no solo la tierra esté ahí, sino que haya vida en este planeta. Pero si tú no estás así, si Dios no es el centro de tu vida, si todo lo que tú haces no gira alrededor de eso, estás en peligro, porque estás poniéndote bajo influencias negativas de las tinieblas, hermano. No hay términos medios. Romanos capítulo 8 dice de esta manera en el verso 1: por aquellos que creen, ay, es que Cristo ya me libertó, ahora yo soy libre, ahora yo puedo hacer lo que me da la gana. No es cierto. Romanos capítulo 8 verso 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vemos, hermano, mire este pasaje del verso 2 es clarísimo en lo que estamos diciendo ahorita. Tú estás aquí o estabas aquí bajo la ley de la muerte, bajo la ley del pecado. El Señor te libera, pero con la ley, dice aquí, del Espíritu de vida en Cristo Jesús. El Señor te pasa de una ley a otra ley. No es que te libró como quien le abre la puerta a un monito que está preso en una jaula, le abres la puerta y ya sale el monito brincando por todos lados, subiéndose a haciendo todo lo que, ay, ahora soy libre, ¿no? No, hermanos, estábamos bajo una ley que nos tenía bajo servidumbre, bajo esclavitud. El Señor nos libra de ahí y nos pone bajo la ley, dice aquí, de vida en Cristo Jesús, pero no deja de ser ley. Amén. Hermanos, no se asusten, por favor. Yo sé que muchos cristianos le tienen miedo, le tienen cosa a esa palabra, ley. El hombre no quiere ley. Es lo que hoy vemos en las noticias todos los días, ¿no? Todos esos que andan protestando en las calles son gente que no quiere ley. Lo que andan buscando es una anarquía, se llama eso. Sin ley, hacer lo que quieran. Quieren quitar la policía. ¿Puede imaginar un lugar sin policía? ¿Sin ley? Eso es lo que muchos cristianos quisieran, ¿no? Ahora ya soy libre. Ahora si yo quiero, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, porque de todas maneras ya el Señor me libertó, yo voy para el cielo. No, no es así. Israel fue liberado de Egipto, ¿recuerdan? Pero lo que el Señor le dice, bueno, a través de Moisés, le dice a Faraón en el capítulo 7 de Éxodo, le dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. O sea, Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, pero para que le sirviera al Señor, para que obedeciera al Señor, para que siguiera la ley del Señor. Pero hermanos, como lo he dicho varias veces aquí en esta iglesia, la ley de Dios, el mismo libro dice, es buena. La ley de Dios, Dios la diseñó para nosotros pensando en nuestro bien, no en hacernos daño. No como Satanás. Las leyes del reino de las tinieblas es para hacer sufrir al hombre, para destruirlo y que el hombre termine en el infierno. La ley de Dios es para hacernos bien y para terminar eternamente con el Señor. Por eso Santiago, hablando de esta ley, Santiago le dice
en 2 versículos en el libro de Santiago dice que es la ley de la libertad. Así es como lo menciona Santiago. Eso es capítulo 1, verso 25 y capítulo 2, verso 12 de Santiago. Santiago dice la ley de la libertad. Ahora, para terminar con esto, Gálatas 5:1, dice el apóstol Pablo allí: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y agrega: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Pero el problema, hermanos, y yo no sé cómo se dice normalmente, ¿verdad? Hermano, ponte la mano en la conciencia, ¿verdad? Okay. Ponte la mano en la conciencia y sé honesto contigo mismo en este instante que te voy a decir algo. ¿No serás tú de aquellos cristianos que el Señor para ti solo es un aditivo? Dios y la iglesia, el evangelio, solo es algo que fue añadido a tu vida. Gente que no hizo lo de Abraham, sino ellos no salieron como Abraham salió de Ur de los Caldeos. Ellos no salieron de allí, solo agarraron a Dios y lo añadieron a su vida. Agarraron la iglesia y lo añadieron a todo lo que era su vida. Pero ellos quieren seguir con las riendas de su vida. Y por eso es que si quieren buscan a Dios y si no, no lo buscan. Si quieren obedecen a Dios y si quieren no lo obedecen. Si quieren van a la iglesia y si no quieren no van. Aún con cosas de la iglesia, compañerismos por ejemplo. Ay, no, eso a mí no me gusta. Porque tú eres el que tiene el control. Como recuerdo hace unos años, tenemos, el Ministerio Cebrón hace un retiro de pastores cada 2 años, más o menos es el término que se hace. Y recuerdo que en uno de esos retiros, el hermano Marvin envió la invitación a los pastores: para tal fecha vamos a tener retiro de pastores. Y hubo, creo que un par de pastores que se excusaron. Oh, hermano, no voy a poder estar porque ya tenía un compromiso. Yo me recuerdo que sí recibieron una amonestación. Porque ¿puede usted imaginar eso? ¿Sí entendemos que no hace sentido, hermanos? O estás o no estás dentro de, no digamos del ministerio, de la iglesia. Vemos que no hace sentido si tenemos una reunión de oración, por ejemplo, y que alguien diga: sí, pero no puedo ir porque es que ya tenía esto que hacer o esto otro. Es que mañana, que es la reunión cabal, es el último juego de mi selección favorita, hasta con cosas como esas. Esa gente no puede estar más lejos de la verdad, hermanos. Uno les pregunta a esas personas: bueno, pero ¿y Jesús para ti quién es? No sé si usted ha visto unas calcomanías. Alguna vez vi hace años: Jesús es mi copiloto, dice la sticker en los carros. ¿Nunca vio esa? Jesús es mi copiloto. Y según ellos es muy espiritual la cosa. Tal vez alguien que está viendo esto ahorita en internet está pensando: pero eso, ¿qué tiene de malo decir que Jesús es mi copiloto?
¿Cómo que qué tiene de malo? Está totalmente fuera de la verdad, fuera del camino de Dios, porque Él tiene que ser el piloto. No que tienes a Jesús ahí solo cuando, ay Señor, me das una manita porque ahorita sí yo no puedo. No, no es así, hermanos. Leamos Mateo capítulo 10, verso 37. Esto que vamos a leer, eso sí es la verdad. La Biblia lo dice allí. Mateo 10, verso 37 al 39. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y aquí es el remate de esto. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Amén. Hermano, si tú has sentido que si dejas que Dios tome control de tu vida, todo se te va a desarmar, está bien, sigue así, pero al final vas a perder tu vida. Vas a perderla porque no has querido que el Señor tome control. Recibes consejos, el Señor te habla, el Señor te dice cuál es su camino, qué es lo que tienes que hacer, pero como tú tienes el control, tú dices, sí, pero no. Señor, eso no me conviene. Tal vez halles al final tu vida, o sea, tus planes, realizar lo que querías, pero dice aquí, vas a perder tu vida eterna. Pero aquel que pierde toda su vida, como Abraham, todos sus planes, todo, lo puso en las manos del Señor. Abraham halló la vida eterna. Y solo los que entren a la familia de Abraham, a la iglesia, serán salvos. Amén. La descendencia de Abraham, la familia de Abraham, es la iglesia, hermanos. Tal vez alguien está escuchando o viendo esto y diría, eso suena raro, ¿verdad? Lo que pasa es que hay cristianos que quieren siempre separar a Israel de la iglesia y usan un término que no es bíblico y decir que es la iglesia gentil, ¿verdad? Y aparte es la iglesia de judíos. No, la Biblia dice que Dios de dos pueblos hizo un pueblo y ese pueblo se llama iglesia. Amén. ¿Están de acuerdo, hermanos, o no? Un verso que aparece en Hechos capítulo 7, verso 38, dice que Moisés llevaba la iglesia en el desierto. Si usted tiene después una concordancia que tiene el griego ahí, usted va a darse cuenta que ahí, Hechos 7:38, dice que Moisés en el desierto estaba ahí con la eclesia, es la palabra griega, la eclesia. El pueblo de Dios es la iglesia, esa asamblea de hijos de Dios, pero que son la descendencia, la familia de Abraham. Amén. Hermanos, un ejemplo, es como alguien que se casa. La Biblia dice que cuando alguien se casa, dejará padre y madre, ¿verdad? Y se unirá a su mujer. Está hablando de lo mismo. Deja todo esto. Dejará padre y madre. Eso es dejar todo lo que tenía antes, su vida. Y cuando se casa va a empezar una nueva etapa, una nueva vida. Pero hay quienes se casan
Y ellos creen que lo que están haciendo es añadiendo a su vida. Ahora ya tengo esposa. Y después dicen, ahora ya tengo hijos. Pero no han querido dejar nada. Siguen queriendo vivir su vida, la que tenían antes. Sus amigos, sus planes, sus deportes, sus mañas. No, hermano, cuando alguien se casa, entra a formar parte de una nueva vida, un núcleo nuevo, un hogar nuevo. Ahora todo tiene que girar alrededor de eso, ¿no? ¿O no? Cuando estabas con tus papás, podías irte a la calle y... Ahora no puedes, ya, cuando te casas no puedes solo que la esposa... ¿Y dónde está? A saber, ya se fue. Regresa como al día siguiente, ¿verdad? Regresa. ¿Y dónde estabas? Ah, fui allá con mis amigos. Ah, de veras. No es así. O sea que eso es un ejemplo de lo que estoy diciéndole. Solo es un ejemplo en el núcleo pequeño de lo que es la vida familiar. Pero esto es en lo que es la familia de Abraham. Tú no puedes decir que eres parte de la familia de Abraham y haces lo que quieres. Solo eres cristiano y parte de la familia de Abraham los domingos. Eso no funciona así, hermanos. No funciona así. Tú no puedes decir que puedes solito y solo cuando necesites de la iglesia, o necesites de un hermano, o necesites de un consejo, o necesites de Dios, entonces vas. El jueves que estábamos comentando acerca de la puerta de Efraín, mencioné la vid verdadera, ¿verdad? Y ahí dice, en esa parábola de la vid verdadera, dice que una rama separada de la vid, una rama que fue arrancada de la vid, no puede hacer nada, dice, y la palabra que utiliza ahí en Juan 15 es por sí misma. Pensémoslo un momento, hermanos. Una rama arrancada de la vid verdadera o de su planta donde estaba antes puesta no puede hacer nada por sí mismo. Lo único que puede hacer es morir y secarse y después ser lanzada al fuego, ¿verdad? Es lo que dice ahí Juan 15. Ojalá que eso penetre en esta tarde aquí en nuestros corazones y en nuestras mentes, en nuestro corazón, que entre esa verdad. Yo no puedo hacer por mí mismo, no puedo nada. Dios diseñó que tú entraras a formar parte de la familia de Abraham y que estando ahí todo tiene que girar tu vida alrededor de eso. En realidad yo no tengo palabras en esta tarde para enfatizarlo, hermanos. Lo único que yo sé y siento en mi corazón es que muchos, pero muchos cristianos son cristianos solo de domingo. Y durante todo el resto de la semana están fuera, en sus cosas, en lo que tienen que hacer, ni piensan en Dios. Dios no es parte de sus vidas. Y a mí me preocupa mucho eso, hermano, de verdad. Otra figura es la de el buen pastor, ¿verdad? ¿Qué chances tiene de vivir, de hacer algo por sí misma una oveja separada de su pastor? Ahí la ovejita. Y recuerdo haber leído de este pastor físico de ovejas, que una oveja se salió, rompió el cerco, encontró un espacio y se salió. El pastor la tuvo que ir a traer media muerta en carreta. Me recuerdo que leí eso. No sé si se murió, no recuerdo. Una oveja que anda fuera sin su pastor, que no gira su vida alrededor del pastor. Hermano, captémoslo. Un rebaño de ovejas, toda su vida gira alrededor
de su pastor. Porque su pastor los lleva donde hay alimento, su pastor los lleva donde hay agua, su pastor los guarda cuando el clima ya es hora de dormir o hay viento, su pastor les protege de depredadores, su pastor está al tanto de si tienen plagas, si están enfermas. Su pastor es el que está. Ellas dependen de su pastor. Eso es el Señor, el sol de justicia. Y todos nosotros deberíamos de girar alrededor de Él todos los días de nuestra vida, no solo los domingos. Amén. Las cosas no han cambiado, hermanos. El Señor sigue diciendo: sígueme, sígueme. Juan, Pedro, ¿recuerdan? Ellos siguieron a Jesús, dejaron sus redes, dejaron su barca allí. De Juan y su hermano dice que dejaron a su padre y al negocio de la casa por seguir a Jesús. Su vida fue transformada completamente. Amén. Así que la invitación esta tarde, hermanos, es para aquellos que no han captado esto. Hoy se hagan parte de la familia de Abraham de corazón, que sientan que son parte de la descendencia de Abraham. No solo alguien que anda por ahí y de repente va a la iglesia. Visitantes hay bastantes. En el desierto, cuando Israel salió de Egipto, iba una multitud mezclada, dice la Biblia. Ahí iba un montón de otros que nada que ver, no entendían nada. Ahí estaban metidos, pero no estaban ahí. Y ni el mismo pueblo quiso someterse al Señor en el desierto, y por eso fueron rechazados. No le estoy diciendo con esto de que vas a dejar de hacer lo que haces, tus responsabilidades. Quiero que leamos en Mateo 24 para terminar en esta tarde. La Biblia dice que el Señor conoce los que son suyos. Y si tú no has querido soltar el control, no has querido dejar que el Señor sea el centro de tu vida, aquí este pasaje nos va a mostrar qué va a pasar contigo y qué va a pasar con aquellos que el Señor es el centro de sus vidas, pero no han dejado de vivir como su vida normal. Es lo que quiero decirles, eso. ¿Sabe usted, hermanos, que por toda la historia, digamos estos últimos 2000 años, ha habido momentos donde grupos en la iglesia han dicho que el Señor va a venir tal día? ¿Sabía usted eso o no? Ha habido momentos donde aún en el tiempo de Pablo hubo un tiempo cuando le escribe a los tesalonicenses, la gente que creía que ya era la venida del Señor, y dejaron todo y tiraron todo lo que estaban haciendo y se fueron a esperar la venida del Señor. Y así ha habido por la historia grupos que han puesto hasta fechas, han dicho el Señor va a venir tal fecha, el 22 de octubre, no me recuerdo de qué año, antes que naciera el movimiento adventista, un grupo de cristianos creyeron que era la venida del Señor, y cuando el Señor no vino, estaban pero devastados. Pero en cada uno de esos casos yo me he fijado de algo, hermanos.
los que solo estaban pegados ahí con chicle, ¿verdad? ¿Entiende ese término, no? Que no son parte de la familia de Abraham. Solo están ahí pegados con chicle. Chicle porque chicle no es un pegamento muy, muy bueno que se diga, ¿verdad? Siempre que ha sucedido eso, y cuando el Señor no vino, porque alguien se equivocó, alguien creyó que en la escritura señalaba que esa era la fecha, hubo varios que abandonaron el camino. Pero siempre ha habido un grupo que dicen: Señor, perdónanos, nos equivocamos, pero creemos que tú sí vas a venir, Señor. ¿Veo la diferencia? Gente que de verdad está ahí y son parte de la familia de Abraham. Entonces eso va a suceder. En Mateo 24, verso 37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Es eso pecado? Yo pregunto, hermano, ¿es pecado o no? ¿Es pecado comer? ¿Es pecado beber? ¿Es pecado casarse? No, no es pecado, ¿verdad? Solo aquellos que tal vez creen que el Señor viene mañana, se suben a un monte y se están ahí, ya no van a casarse, ¿verdad? Porque el Señor viene hoy. Pero no. Aquí dice: los días antes de que cayera el diluvio, todos estaban haciendo lo mismo. Aquí no dice unos sí, otros no. Estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Yo quiero que ponga atención ahí a esa palabra que dice que el diluvio se los llevó a todos. ¿A dónde se los llevó, hermanos? O sea, limpió la tierra el Señor, ¿verdad? Los limpió, se los llevó. El Señor quería limpiar la tierra. Así será también la venida del Hijo del Hombre, dice, y en el verso 40: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Amén. Entonces en este pasaje yo lo veo de esta manera. El Señor dice: velad pues, no sabemos a qué hora va a venir. Pero está mencionando que en ese velar hay dos mujeres en un molino, hay otros dos trabajando en el campo, hay otros que vienen manejando en el freeway, van para su trabajo o vienen de su trabajo, hay otros que están haciendo sus quehaceres en casa, hay otros que están haciendo sus compras en la tienda. Ninguna de esas cosas es malas, son normales de hacer. Pero aquellos que son de la familia de Abraham, aunque estén en el molino, aunque estén en el campo, aunque vengan manejando en el freeway, ellos, su vida gira alrededor del sol de justicia. Su vida tiene que ver con la familia de Abraham, que dije que es la iglesia. Amén, hermano. A mí me preocupa cuando la iglesia hace actividades y hay quienes no van solo porque no quieren ir. Yo pregunto, ¿será que ellos son parte de? ¿O para ellos la iglesia solo es algo que fue añadido a su vida completa? Es lo que quería que en esta tarde entendiéramos. Pongámonos de pie, por favor, hermanos. Y yo te invito en esta tarde a que sueltes el timón, hermano. Suelta las riendas de lo que tú crees que es tu vida.
lo vemos de una forma muy linda en la vida de Ruth. Cuando Ruth le dijo a Noemí, le dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viviereis, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y Ruth lo cumplió. Ella no llegó a la familia de Abraham con petulancia, con orgullo. Yo así sé hacer las cosas. No, a mí no me digan que así se hace, porque en mi casa se hacía de esta manera. ¿Me entienden, hermanos? No, ella llegó habiendo dejado todo y decir: yo decido ser parte de esta familia. Y Ruth se hizo parte de la familia de Abraham, y ella soltó las riendas, soltó el timón, y usted lo puede leer. Todo lo que Noemí le decía no era tan noble, tan sumisa, ¿no? Podemos imaginar nueras modernas, ¿verdad? Hubieran mandado a la suegra a volar, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo no? Yo voy a hacer como yo quiera. Bastante hice ya con venir a acompañarte. Hermanos, ser parte de la familia de Abraham es soltar el control de tu vida y dejar que ahora otro tiene el control. Es Dios. Es Dios el que controla. Cerremos nuestros ojos y yo te invito en esta hora a que le digas al Señor: Señor, dame la gracia para soltar el timón. Como le dije en el mero inicio, en esta hora, como seres humanos tenemos pánico de perder el control, ¿verdad que sí? No queremos mantener control de todas las cosas. Se necesita dar un paso de fe y decirle: Señor, toma tú el control. Toma tú el control, Señor, de mi vida. Amén. ¿Quieres hacerlo, hermano? Díselo junto conmigo. Levantemos nuestros corazones, nuestro clamor, y en primer lugar digámosle: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque he vivido tomando yo las decisiones. He vivido, Señor, la vida cristiana, pero sin estar consciente que ahora soy parte de tu familia, que ahora soy parte de la iglesia, que ahora no soy yo el que tiene el control, sino que ahora eres tú, Señor, el que tiene el control, el que gobierna. Señor, heme aquí. Quiero presentarme delante de ti como Abraham. Cuando salió al desierto, él te preguntaba: ¿y ahora para dónde, Señor? ¿Y ahora qué hago hoy, Señor? ¿Hacia dónde me dirijo, Señor? Oh, hermanos, yo les invito en este momento a que tomemos esa decisión. Tú que creías que el Señor y la iglesia solo era una parte añadida a tu vida, que hoy te des cuenta que no es así. Tú fuiste metido dentro de la iglesia y ahora tú eres parte de esa familia, y tu vida tiene que circular alrededor de ese sol de justicia. Lo que les estoy compartiendo, hermanos, es algo muy serio. Porque viene el día, aquella parábola
del padre de familia que es una boda para su hijo. Había enviado todas las invitaciones, pero los invitados a la boda, cuando llegó el día, tenían otras cosas que hacer. Hasta se les había olvidado que estaban invitados a la boda. ¿Vemos? Son gente que vive su vida. No le importa el reino de Dios. No les importa las cosas de Dios. Lo que Jesús aprendió desde que tenía 12 años, Él ya lo había aprendido, ¿recuerdan? Cuando sus padres lo encuentran en el templo, después de 3 días de estarlo buscando, Jesús le dice: pero ¿no sabían ustedes que a mí me conviene estar en los negocios de mi padre? Un niño, hermano, imagínense. Un niño sabía cuál era su lugar. Pero muchos cristianos que no entienden esto que les estoy compartiendo en esta tarde, que para ellos Dios solo es una parte de su vida, no es ellos parte de Dios y de las cosas de Dios y del reino de Dios y de la familia de Dios. No, Dios solo es una parte pequeña de su vida. Solo se ocupan de ellos los domingos y solo cuando pueden. Esos son los cristianos que el día de las bodas van a tener otra cosa que hacer. Van a excusarse y no van a entrar a las bodas. Pero aquellos que son parte de la familia, hermanos, ellos están pendientes del reino de Dios, pendientes todos los días del camino de Dios. Es lo que venía a mi mente. 2 mujeres en el molino, pero una pensando en sus planes, en la telenovela, en otras cosas. La otra en el molino también, pero pensando en su Señor, en su vida, tratando de agradar a su Dios. 2 cosas muy diferentes. Muy diferentes. Cantemos, hermanos, este coro que dice: el Señor es mi vida, mi única esperanza. El Señor es mi vida. No, el Señor es una parte de mi vida. Quiero, hermano, como le dije hace un momento, no sé cómo enfatizarlo lo suficiente, pero quizás de esta manera, con este coro, ¿verdad? No salgas de este lugar viviendo como que el Señor es parte de tu vida, que lo puedes ignorar cuando te da la gana, porque tienes otras cosas más importantes que hacer, entretenimientos más lindos. Que salgas de este lugar diciendo lo que este coro dice: el Señor es mi vida. La vida pasada que yo tenía, eso lo dejé atrás. Hoy el Señor es mi vida. Aunque esté en el molino, aunque esté en el campo, aunque esté en el trabajo, aunque esté donde sea, en la calle, el Señor es mi vida. Amén. Amén. El Señor es mi vida.